Hola, estimados participantes del curso de cálculo multivariable. Sí, vamos a empezar platicando de las funciones de varias variables. ¿Sí? Disculpen mi caligrafía, llevo mucho rato ya escribiendo con esto y aún así sigo escribiendo un poquito feo. Yo creo que así es mi letra, ¿no? Ustedes recordarán de su curso de álgebra, geometría, cálculo de una variable, cómo se describen las funciones. Las funciones en un espacio bidimensional tienen una variable dependiente y una variable independiente. ¿Sí? La variable independiente regularmente es llamada X o T o con cualquier letra, ¿no? Sin embargo, la variable dependiente describe una función. ¿Sí? Podemos tener una función cualquiera que se representa siempre en espacios donde la variable independiente toma valores para cada momento, espacio o lugar de la variable independiente. ¿Sí? Esto quedó un poquito muy claro en cálculo de una variable. Sin embargo, las funciones de varias variables representan de diferentes cosas. ¿Sí? La función de una variable se representaba de esta manera: una función de una variable cualquiera, donde esto era la variable en cuestión. Podíamos describirlo de muchas maneras, con diferentes variables: una función que variaba en su ángulo, una función que dependía del tiempo, una función que dependía de la altura. Son variables de las que podemos hablar todo el tiempo. Sin embargo, hay funciones que dependen de más de una variable. Un ejemplo: la notación para este tipo de funciones es la siguiente: la misma f, pero ahora dentro de la parte de la función que define las variables aparecerán diferentes protagonistas para estos diferentes comportamientos. ¿Sí? Pueden ser cualquier tipo de o cualquier cantidad de variable, ¿sí? Desde la primera variable hasta la enésima variable. Todo esto va a describir a otra nueva variable o describir a una nueva función. De todos modos, lo importante es reconocer esta nueva notación, donde esta W será una variable dependiente y donde estas variables que aparecen, x1, x2, x3, etcétera, hasta para llegar a la enésima variable, serán las variables independientes. En un espacio donde solo tenemos dos variables o tres variables, es fácil quizá visualizarlo, pero en lugares donde no es tan fácil visualizarlo, es cuando aplicamos gráficos o formas en las que abarcan más de este espacio tridimensional en el que siempre trabajamos. Un ejemplo: vamos a hablar de la función de x y de y que dará lugar a esta nueva variable dependiente llamada z. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a graficar el primer espacio conceptual en el que puede existir x y y. Imaginemos entonces el primer cuadrante. Vamos a ver el plano cartesiano. Tenemos x, y, como siempre las hemos concebido. Y vamos a hacer este ejemplo con este lugar, ¿sí? Donde x y y residen
en el primer cuadrante. Vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿sale? Solo con el primer cuadrante. Bueno, ¿cómo llegamos a este dibujito? Es solamente para conceptualizar, ¿va? Entonces, vamos a dibujar este primer cuadrante de una manera inclinada, ¿sí? Y seguimos en este primer cuadrante definido de esta manera. Y bueno, para cada valor de x, ¿sí? Habrá una gama infinita de valores donde y puede existir. Estoy siendo pobremente gráfico, pero espero ser suficientemente claro, ¿vale? De igual manera, estos lugares donde y puede existir, voy a cambiarle color para que se vea un poquito más cool, ¿sale? Donde y puede existir, pues están definidos en esta región del plano XY, ¿sale? Aquí aparecerán las diferentes coordenadas. Bueno, aquí es donde esta nueva variable z, cobra sentido y comienza a aparecer en esta nueva concepción. Imaginen que esta es una línea recta, ¿sí? Porque de recta tiene muy poco, así que imagínenlo, ¿vale? Y para cada valor de x y y, por ejemplo, un valor de x1 y un valor de y1, perdón, tendrá, ¿sí? un valor para esta nueva variable dependiente llamada z1, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Cada valor tendrá diferentes formas de presentarse debido a que esta nueva variable z, pues esta variable z es totalmente dependiente de los nuevos valores de x y y. ¿Sí? Siendo una cantidad infinita de formas en la que esta nueva función de x y de y aparecerá siempre en esta nueva concepción de función dependiente de varias variables. Esta manera de representarse tiene muchas concepciones y supongamos que pueden aparecer infinitos puntos z, ¿sí? Donde una superficie pueda ser dibujada. Esta nueva superficie estará conformada por estos múltiples e infinitos valores de z que a final de cuentas son una representación de una función de varias variables. Hay muchas maneras de representar esto. Esto fue pues en un espacio tridimensional. Como podrán notar, no soy muy buen dibujante, pero pues trato de ser lo suficientemente claro posible. Las diferentes características de esta superficie pues pueden ser también reflejadas en un plano 2D, también representando una función de varias variables. Como podrán notar en este gráfico que burdamente tuve a bien aquí describir, ¿sí? Esta zona alta de mi gráfico representará con este colorcito azul que acabo de seleccionar las zonas altas de mi función, y este colorcito verde representará las zonas bajas donde mi función pues tiene valores menores con respecto al eje Z. Eso se puede representar por un gráfico 2D, ¿vale? Imaginen que dibujo bien, repito. Ahí. Donde estarán
representadas las diferentes altitudes, ¿sí?, de mi función. Podemos notar que las diferentes regiones ahora están pues en un plano bidimensional, sí, pero estas líneas que se notan son función de x y de y. No es necesario hacer planos tridimensionales para poder entender funciones de dos variables o de tres. Otro ejemplo son los campos vectoriales. Es posible en un lugar definido por una coordenada x y una coordenada y, es posible definir campos vectoriales. Puede ser, no sé, un ejemplo, una región definida por contornos, como esta que acabo de escribir ahorita. Esta región, pues cada circulito y cada color define una altitud. Por ejemplo, hablemos de que el contorno de aquí son 100 metros sobre el nivel del mar, el contorno sean 500 metros, este sean 700 metros, este sea 900 metros y este que sea 1200 metros. Se puede definir sobre esta misma área un campo vectorial de vientos que son función de la orografía del terreno. Cada flechita es un vector que contiene información de cómo se desplaza el viento en ciertas condiciones, ¿vale? No soy un experto en animación, pero puede ser que las flechas de mayor longitud sean las que tienen mayor velocidad y las flechas más pequeñas sean aquellas que describan vientos de menor velocidad. Esta colita no digo, ¿sí? Entonces, el fenómeno que trato de describir aquí burdamente indica que en la parte de menor altitud, pues lógicamente se tendrá pues mayores velocidades del viento. Esto es una gráfica de función de dos variables, que es la orografía del terreno. La orografía, estas líneas son funciones de x y de y, ¿sí?, que en este caso son altitud del plano, ¿sí?, y estas flechitas que dibujé son funciones de x y de y y reflejan velocidad del viento. De una manera muy limitada, acabamos de describir dos variables dependientes. Así es como existen en este curso y existirán muchas maneras de aplicar y muchas maneras de entender las funciones de varias variables. Continuamos en el siguiente video.